la introducción de lo que en física se lo conoce como el título de dinámica celeste. La dinámica celeste está asociada a la dinámica espacial, al estudio de la física a los fenómenos espaciales que están asociados, por supuesto, a lo que es el sistema planetario, entre otros casos. Dentro de lo que es el tema de gravitación, vamos a comenzar por desarrollar lo que hace ya bastante tiempo atrás fue un descubrimiento realizado por Isaac Newton. Lo que en ese momento planteaba Newton tenía que ver justamente con que él observó que los objetos se atraían unos a otros con fuerzas que guardaban una relación con las masas y también guardaban relación con lo que es la distancia que separaba a dichos cuerpos entre sí. Luego de numerosas experiencias, él pudo concretar y pudo encontrar la relación matemática que existía entre justamente las masas de los cuerpos, las distancias que separaban a los mismos y la fuerza con que los mismos se atraían. De tal manera que él llega a una conclusión al afirmar que todos los objetos se atraen unos a otros con una fuerza que es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Como vemos aquí, esa expresión matemática, lo vemos acá en la pantalla, podemos vincular justamente con lo que es dos cuerpos, como por ejemplo estos dos cuerpos esféricos, que podrían tratarse por ejemplo de la masa del planeta Tierra y la masa de cualquier objeto que está representado por esta esfera de color celeste. Como vemos aquí, se produce una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción significa que estos dos cuerpos de masas diferentes se ven atraídos por fuerzas que verifican justamente esta ecuación que es la que había encontrado Isaac Newton. Esa expresión matemática justamente se debe a esta que ustedes ven aquí en pantalla. La fuerza entonces es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esa relación de proporcionalidad se logra a partir de una constante que recibe el nombre de constante de gravitación universal, que presenta un valor, como ustedes ven acá en la pantalla, 6,67 por 10 a la menos 11, y las unidades de dicha constante es Newton por metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. Esta unidad de kilogramos se refiere a kilogramo masa. Como ustedes podrán observar, las unidades a las cuales están expresadas las distintas magnitudes que participan en esta ecuación se debe al sistema internacional. Este signo negativo que aparece acá en la ley de gravitación universal, o ley también llamado ley de Newton de gravitación universal, se debe a que las fuerzas de atracción que se generan entre estos dos cuerpos de masas diferentes, las fuerzas son de signos contrarios entre ambas, como ustedes ven aquí. Tienen igual dirección, igual intensidad, pero de sentido contrario, producto de las fuerzas de atracción entre sí. Esto se da también a partir de lo que es esta situación, en donde cualquier objeto que está situado a una distancia r, como en este caso del planeta Tierra, la fuerza que va a ser atraída este objeto, que lo simbolizamos acá con este punto P, va a ser esta fuerza de color rojo que ustedes ven acá. De acuerdo a la segunda ley de Newton que nosotros oportunamente desarrollamos en el tema número 2, de acuerdo a esa segunda ley de Newton decíamos que la fuerza, la masa y la aceleración se vinculan a partir de esta expresión matemática, que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Para nuestro caso, en donde consideramos la atracción que ejerce la Tierra a este cuerpo de peso P particularmente, nosotros vamos a decir de que la aceleración que participa en la segunda ley de Newton es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto,
Esa aceleración, si es que despejamos de la segunda ley de Newton, arribamos a esta expresión matemática donde nos queda que la aceleración de la gravedad va a ser igual al cociente entre la fuerza y la masa del cuerpo que estamos considerando. Por otro lado, si nosotros consideramos un ejemplo, podemos llegar a decir que, teniendo en cuenta que la constante de gravitación universal, que tiene un valor conocido, como ustedes ven en pantalla, 6,67 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado, y si consideramos este caso en particular en que estamos analizando la masa de uno de los cuerpos de mayor envergadura, como lo es la masa del planeta Tierra, podemos llegar a estar diciendo que averiguaciones, investigaciones han encontrado que la masa del planeta Tierra tiene un valor perfectamente definido que es igual a 6 por 10 a la 24 kilogramos. Y el radio de la Tierra es de 6.370 kilómetros. Planteada esta situación, podemos llegar a considerar un ejemplo al decir que en el caso de tratarse de una piedra cuya masa es de 100 gramos, lo que se intenta determinar es la magnitud de la fuerza F con que el planeta Tierra va a atraer a esta piedra de masa de 100 kilogramos. Si nosotros partimos de la ecuación de la ley universal de gravitación, decimos que a partir de esta expresión matemática, si reemplazamos los distintos valores de las magnitudes que participan, es decir, la masa de 100 gramos la convertimos a el sistema internacional, la masa terrestre que aparece como dato y la distancia del radio terrestre, es decir, el radio de la Tierra, reemplazando todos estos valores en esta ley de gravitación universal, arribamos a la expresión matemática en la que establece que la Tierra o el planeta Tierra va a atraer a esta piedra cuya masa es de 100 gramos con una fuerza de 0,98 newton. Esta fuerza de 0,98 newton es lo que representa justamente esa fuerza de atracción que ejerce la Tierra respecto de esta piedra de masa conocida. Ahora, la pregunta que también nos hacemos es, ¿será que la piedra, de acuerdo a la ley de gravitación universal, también va a atraer a la Tierra? La respuesta es sí, porque como nosotros habíamos visto al inicio de este tema, esa fuerza de atracción participa para ambos cuerpos que se menciona en esa situación. Por lo tanto, también la piedra va a atraer a la Tierra con una fuerza que, como ven ustedes aquí, va a presentar un signo negativo por lo que había comentado anteriormente. Es decir, que en la ley de gravitación universal, las fuerzas de atracción que existen entre dos cuerpos, por tratarse de igual dirección, igual intensidad, pero de sentido contrario, ese sentido contrario lo vemos reflejado justamente con lo que es este signo negativo que aparece aquí en esta expresión matemática. Por lo tanto, la piedra va a atraer a la Tierra con una fuerza de menos 0,98 newton. Otro planteo que nos vamos a hacer es, ¿cuál es la aceleración que va a adquirir esta piedra en este movimiento de atracción por parte del otro cuerpo, que en este caso se trata del planeta Tierra? Si nosotros utilizamos esa segunda ley de Newton en la cual despejábamos justamente ese valor de aceleración, decíamos oportunamente que la aceleración es igual al cociente entre la fuerza, que en este caso es la fuerza de atracción, dividido la masa del objeto que nosotros estamos considerando. Por lo tanto, la fuerza que acabamos hace unos instantes de determinar es de 0,98 newton y la masa de esa piedra es de 100 gramos, es decir, 0,1 kilogramo. Por lo tanto, el cociente entre ambos nos da un valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. De allí es donde surge justamente el valor de esta aceleración
que, como nosotros oportunamente lo hemos mencionado, recibe el nombre de aceleración de la gravedad. Por otro lado, también interesa saber, ya que en este caso se trata de atracción de cuerpos, así como determinamos la aceleración que se va a mover la piedra hacia el planeta Tierra, interesa saber si es que la Tierra se va a mover hacia la piedra con una determinada aceleración. De la misma manera, ocupamos justamente esta segunda ley de Newton también. Despejando la aceleración de allí, observamos que esa aceleración va a ser igual al cociente entre la fuerza de atracciones gravitacionales dividido en este caso por la masa del cuerpo de mayor masa que estamos considerando, es decir, del planeta Tierra. La masa de la Tierra es conocida, la fuerza de atracción gravitacional es la que nosotros hace un rato hemos determinado, por lo tanto, fíjense el valor que se tiene o que se arriba con que la aceleración de la Tierra se va a desplazar hacia la piedra. 1,63 por 10 a la menos 25 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, es un valor muy pequeño, prácticamente imperceptible desde el punto de vista físico. Es por esa razón que cuando uno suelta un cuerpo, lo que observamos es el desplazamiento del cuerpo hacia la superficie terrestre, hacia el nivel de la Tierra, como comúnmente se lo denomina. Lo que nosotros nunca podemos percibir es el movimiento de la Tierra hacia el objeto, pero en realidad existe y es perfectamente medible, como ustedes ven acá, aunque se trata de un valor muy pequeño, como ustedes pueden observar. Por supuesto, de este estudio que había arribado el señor Newton con su famosa ley de gravitación universal, surgieron otros científicos, otros investigadores en aquella época que pudieron utilizar esa famosa ley de gravitación universal o ley en la cual se establecía la relación en cuanto a la atracción de cuerpos entre sí, y de esa manera se pudo encontrar, por ejemplo, algunos significados. Revelar, por ejemplo, el movimiento planetario que en muchas oportunidades desveló al señor Kepler. Kepler pudo decir que ese movimiento planetario de los distintos planetas alrededor del Sol, describiendo órbitas, de tal manera que los cuerpos no se alejaban del Sol ni tampoco se acercaban al Sol, se debía a la presencia de fuerzas entre ambos objetos, entre ambos cuerpos, justamente a la existencia de fuerzas gravitacionales. Por otro lado, también Kepler y otros científicos pudo encontrar que la explicación respecto del origen de las mareas, es decir, entendiéndose por mareas, al ascenso o al descenso del nivel de la masa líquida presente en los mares en determinadas épocas del año, se debe justamente a la atracción o a la generación de fuerzas entre distintos planetas o distintos cuerpos de masas diferentes. Por ejemplo, el señor Galileo Galilei pudo encontrar también que la existencia de la caída libre de los objetos resultaba una característica que era independiente del peso propiamente del mismo, sino que el movimiento obedecía a una relación de dependencia matemática respecto de otras variables. Es decir que lo que en su momento el señor Newton plantea como la ley de gravitación universal tiene unas consecuencias muy interesantes en lo que plantea justamente el señor Kepler y el señor Galileo Galilei.